Iniciamos un programa lleno de emociones, superando la adversidad. Anomalías que estaban ocurriendo a nivel de los vasos sanguíneos, de los nervios periféricos, que ocasionaron problemas tan serios. Escucharemos la historia de quienes han luchado por mejorar su calidad de vida. Saber que va a ser amputado un miembro de su cuerpo. Yo me sentí triste, muy triste. Mis hijos, mis nietos lloraban. En la mayoría de hospitales que visité, casi todos eran aquello de que me iban a amputar mi pie. Okay. Entonces, para mí fue una tristeza muy grande. Claro. La ayuda de mi familia me ayudó un montón. Damos inicio a nuestro programa de hoy. Compartir la alegría de una mejor calidad de vida, de ver sueños cumplidos y de reconfortarse el uno al otro son algunos de los motivos por los cuales realizamos nuestra reunión anual, Superando la Adversidad. Por segundo año consecutivo, Corporación Farmalat y las clínicas del CIM comparten junto a sus pacientes, cuidadores y familiares sus experiencias y vivencias en este camino de recuperación, y siempre acompañados de la mano de Innoviofarma. Durante esta reunión, algunos pacientes comparten sus testimonios de vida, y hoy queremos compartir con ustedes estas historias. Bienvenidos a este su programa Los Investigadores Médicos, y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad importante y las complicaciones que esta tiene, que es sobre la diabetes. Y para ello pues tengo el gusto de que me acompañe la doctora Gabriela Miranda. Doctora Miranda, encantado de verla, ¿cómo está? Muy bien, doctor Vargas, pues muy contenta de estar compartiendo contigo este segmento en el cual vamos a abarcar este tema tan importante que es una pandemia realmente y que mucha de la población guatemalteca tiene, y es la diabetes. En este programa pues vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida teniendo esta patología que puede tener muchas complicaciones. Excelente, doctora, y es que justamente antes de arrancar con las complicaciones de la enfermedad, creo que es importante conocer los factores de riesgo que están asociados al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Así que, doctora, ¿podría ampliarnos cuáles son esos factores de riesgo? Claro que sí. Recordemos que la diabetes es una enfermedad metabólica. Eso quiere decir que tiene a su alrededor muchos aspectos que influyen sobre ella. Entre estos aspectos, pues vamos a hablar sobre la obesidad, por ejemplo, el sedentarismo, ¿verdad? Tenemos que también forma parte de una condición genética, ¿verdad? Tiene un factor genético muy fuerte, pero además de esto hay muchos otros factores, por ejemplo, la alimentación. Si tenemos una alimentación inadecuada, también podemos llegar a ser propensos al desarrollo de diabetes. El consumo de muchas harinas, el consumo de muchos azúcares, el hecho de que muchas veces no nos movemos tanto, ¿verdad? Ya sea por nuestro trabajo, ya sea por cualquier otra situación, tendemos a ser sedentarios. Estos, por ejemplo, son los factores más importantes: la obesidad, el sedentarismo, el factor genético. No únicamente la obesidad, es decir, si vemos a un paciente diabético, no precisamente va a desarrollar, un paciente obeso no precisamente va a desarrollar diabetes. Podemos ver a un paciente muy delgado también y con factores que van a predisponerlo al desarrollo de esto. Entre estos factores, pues puede ser el sedentarismo o incluso el factor genético. Totalmente, doctora, y es que justamente, ¿verdad?, como lo bien explicaba, la suma de varios factores es que van a dar la probabilidad o la vulnerabilidad al paciente de desarrollar una condición crónica como lo es la diabetes mellitus. Pero en este programa pues vamos a abarcar y hablar de las complicaciones que están asociadas, y es por eso de que existen dos alteraciones bien importantes dentro de las complicaciones de esta enfermedad, que son las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Doctora, ¿podría ampliarnos qué son estas condiciones y algunos ejemplos de estas enfermedades? Claro que sí. Doctor Vargas, recordemos, y tú bien lo sabes, la diabetes no viene sola. No es únicamente niveles altos de azúcar en nuestra sangre. La diabetes viene acompañada de otras patologías crónicas que persisten o que se desarrollan debido a estos niveles altos de azúcar. Entre estas patologías, pues hablamos, por ejemplo, de enfermedad renal, que es la insuficiencia renal. Hablamos también sobre infartos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué desarrolló o qué fue lo que ocasionó que un paciente diabético
desarrollara estas patologías? Bueno, entonces vamos a hablar sobre los problemas en la micro y macrovasculatura, es decir, sobre nuestros vasitos sanguíneos. ¿Por qué? Porque los niveles altos de azúcar lo que van a hacer es dañar la pared de los vasos sanguíneos, de todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de los vasos sanguíneos pequeñitos, pues entonces vamos a hablar de todos estos daños a nivel de esos vasitos sanguíneos pequeños, importantes, que irrigan, por ejemplo, nuestros ojos. Y entonces vemos aquí que ya tenemos neuropatías a nivel ocular. También tenemos el daño en nuestros riñones, ¿verdad? Dejan de irrigarse adecuadamente y esto va a provocar daño en los riñones, pero es básicamente por el daño que se da en las paredes vasculares. Y lo mismo sucede con la macrovasculatura, ¿verdad? Vamos a tener daño a nivel de nuestras arterias, y las principales arterias que se ven dañadas por niveles de azúcar muy altos son las que van hacia nuestro corazón. Entonces, por eso es que una de las complicaciones a largo plazo de la diabetes es, por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, que es el infarto a nuestro corazón. Ok, doctora, perfecto. Importante saber eso, ¿verdad? Cómo entonces el azúcar alta en sangre puede dañar la microvasculatura y la macrovasculatura, y a partir de ahí desarrollar complicaciones y enfermedades en el paciente. Pero siguiendo eso, hay una enfermedad una complicación más bien dicha de la diabetes mellitus, que afecta a un buen porcentaje de estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y es sobre la afectación sobre los nervios periféricos, que es la famosa neuropatía diabética. Doctora, explíquenos, ¿de qué se trata esta condición y cómo el paciente pues manifiesta estas alteraciones? Lo vamos a explicar de una forma en la que a mí me gusta explicárselo a mis pacientes en la consulta. Y es que los niveles altos de azúcar en sangre, nuestra azúcar o la glucosa es la molécula energética de nuestras células. Cuando esta molécula energética no entra a la célula, sino se queda fuera de ella, entonces primero no la estamos utilizando como deberíamos de utilizarla, y los pacientes diabéticos regularmente están más cansados que otros pacientes. Pero bueno, esta glucosa o azúcar que se quedó fuera de la célula, lo que va a hacer es que se va a depositar o va a llegar a lugares en los que no debería de estar, y eso es a nivel nervioso, por ejemplo. Entonces, en este caso, nuestros nervios están recubiertos por una vaina que se llama vaina de mielina. Entonces, esta vaina de mielina se ve desgastada por el azúcar alta, y en una forma más fácil de explicarla es, hagamos de cuenta que nuestros nervios son cables, ¿verdad? Entonces, como alambre está dentro, y el plástico enrolla ese cable para que no tengamos un cortocircuito. El azúcar alta en nuestro cuerpo va a funcionar como que fuera un ácido, y entonces ese ácido se va a depositar en ese plástico y lo va a deteriorar, lo que va a dejar esos cables pelados. Entonces, ¿qué es la neuropatía diabética? Son estos cortos circuitos que hacen esos cables, y regularmente lo va a manifestar el paciente principalmente en miembros inferiores, pero eso no quiere decir que sea el único lugar afectado. Puede ser afectado cualquier otra parte de nuestro cuerpo, porque realmente nosotros tenemos esas conexiones o esos cables en todo nuestro organismo. Ok, importante conocer ese tipo de complicaciones a partir de tener el azúcar alta. Doctora, y en relación a eso también mencionaba previamente una relación, una alteración que hay entre tener el azúcar alta y alteraciones renales. Entonces, ¿qué relación hay entre ambas y qué enfermedad podría provocarnos esto? Bueno, entre las patologías renales más conocidas, pues recordemos la insuficiencia renal. Esta es de verdad de las enfermedades más, o de las complicaciones más temidas por un paciente diabético. Y yo les digo, el paciente renal de verdad es un paciente muy difícil de tratar, es un paciente triste, porque se vuelve prácticamente dependiente cuando son hemodiálisis de una máquina, cuando son diálisis de estarse realizando procedimientos en casa para eliminar los tóxicos que nosotros mismos, que nuestro organismo produce, y que ahora no puede eliminar el riñón. El riñón es el encargado de eliminar estos tóxicos, pero cuando los niveles tan altos de azúcar dañaron nuestros riñones, ya sea a nivel vascular del riñón o ya sea a nivel nervioso del riñón, entonces, ¿qué va a suceder? El riñón va a dejar de trabajar.
y ahora estas máquinas o estos procedimientos van a realizar ese proceso que nuestro riñón normalmente realiza en nuestro día a día. Eso es realmente una insuficiencia renal crónica, una de las complicaciones más temidas de la diabetes. Perfecto, doctora. Y doctora, como sabemos es una enfermedad bien compleja la diabetes, las complicaciones que están relacionadas son bastantes. Hay una complicación de la que no se habla mucho, pero de la que es bastante frecuente en el paciente con complicaciones por diabetes, que es la neuroartropatía de Charcot. ¿Qué es esto, doctora? ¿De qué se trata esta condición? Esta condición es el daño, básicamente, a nuestro sistema articular debido a los niveles de azúcar más altos de lo normal. Es un padecimiento crónico que no todos los pacientes desarrollan, pero es grave cuando se desarrolla. ¿De qué trata este padecimiento? Bueno, trata del daño a nivel del sistema nervioso y de la vasculatura periférica, y esto va a dañar nuestras articulaciones. Principalmente se observa en los pies, pero puede observarse también en otras áreas de nuestro cuerpo que tenga articulaciones. ¿Y que vamos a ver en este caso? Y lo vemos muy comúnmente, ¿verdad? Y es que son fracturas espontáneas. ¿Por qué? Porque deja de llegarle a alimentación, por así decirlo, a nuestros órganos, a nuestros huesos, a la piel, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos a debilitar el área porque no está llegando la nutrición adecuada a esa área, y es porque la vasculatura y los nervios se han dañado por los niveles altos de azúcar. Entonces, ¿qué vamos a sufrir o cuál es la característica principal de esto? Es fracturas espontáneas, inflamación en nuestro pie, desarrollo de úlceras, las cuales pues son de difícil tratamiento. Ok, perfecto. Y es que importante conocer que existen todo este tipo de complicaciones a partir de tener elevaciones constantes de azúcar en sangre, ¿no? Y doctora, hablábamos de las complicaciones que puede presentar el paciente diabético, pero también es importante qué sucede adentro e internamente. Entonces, ¿qué relación tiene el estrés oxidativo en el daño endotelial del que tanto hablamos en esta enfermedad? Esto es clave realmente. ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado son como los dos pilares principales para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, y pues la diabetes es una de estas. ¿Qué sucede? Que mientras más estrés oxidativo e inflamación crónica en nuestro organismo, entonces estas estructuras como las paredes de nuestra vasculatura se ven dañadas. ¿Qué aumenta este estrés oxidativo y esta inflamación crónica? Los niveles constantes de azúcar alta en nuestro organismo. Entonces entramos en una como cascada, en un círculo vicioso en el cual mientras más azúcar alta tengamos, más daño a distintos órganos, y entonces vamos a presentar más complicaciones que vienen acompañando la diabetes: insuficiencia renal, neuropatía de Charcot, también vamos a desarrollar, por ejemplo, ceguera, y también las neuropatías diabéticas, que son como las más conocidas. Perfecto, doctora, qué excelente respuesta. Y es que realmente pues conocer esto es importante. ¿Por qué? Porque al final obviamente eso se traduce en cómo el paciente se va a sentir, ¿no? Doctora, le agradezco por la respuesta, le agradezco su tiempo, y a ustedes televidentes no se pierdan el siguiente bloque, porque tendremos casos clínicos que presentar y cómo justamente el estrés oxidativo se relaciona y cómo las biomoléculas son un tratamiento importante para controlar esta condición. Así que sigan con nosotros. Después de estos consejos de salud. En la mayoría de hospitales que visité, casi todos eran aquello de que me iban a amputar mi pie. Okay. Entonces, para mí fue una tristeza muy grande. Claro. La ayuda de mi familia me ayudó un montón. No se despegue de los investigadores médicos. Y seguimos en el bloque número 2, en este su programa Los Investigadores Médicos. Y es que eso es importante, ¿por qué? Porque hoy vamos a presentar un testimonio acerca de las enfermedades que hablábamos, de la diabetes y sus complicaciones en el bloque anterior. Y para eso, pues el día de hoy me acompaña Celeste Beatriz López. Celeste, qué gusto tenerla por acá con nosotros. Muchísimas gusto gracias. saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí, mire, gracias a Dios, contando mi historia. Gracias a Dios logré salvar mi pie. Okay.
y con los medicamentos de Farmalat, gracias a Dios, he estado bastante mejor, bastante controlada el azúcar, que es lo que más me ha ayudado ahorita para controlar la llaga que se hizo en mi pie y el hueso saltado que gracias a Dios se logró no componer, pues, pero por lo menos tengo mi pie. Puedo contar. Ok, excelente, Celeste. Y justamente a partir de conocer esas complicaciones y antes de llegar a eso, es importante conocer toda su historia, Celeste. Y yo quisiera preguntarle, ¿hace cuánto tiempo fue el diagnóstico que le hicieron sobre diabetes mellitus tipo 2? Hace 14 años. Hace 14 años. Okay. Más o menos ya vamos para los 15. Ok, y justamente cuando eso sucedió, Celeste, ¿cuál fue su impacto? ¿Conocía la enfermedad? ¿Ya tenía alguna información acerca de esta condición o era la primera vez que lo escuchaba? No, ya había tratado con la enfermedad por parte de mi familia. Okay. Mis abuelos la tuvieron, mi papá también la tuvo y de ahí la desarrollé yo. Y Celeste, déjeme preguntarle, en esta enfermedad por lo general hay muchos pacientes que no presentan ningún síntoma y les diagnostican la enfermedad, o hay quienes empiezan a tener algún síntoma tempranamente. En su caso, ¿tuvo alguna alerta previa antes del diagnóstico o fue un hallazgo meramente incidental? Como en ese entonces yo trabajaba, cuando empecé a notarlo fue un estrés de trabajo que yo tuve. Empecé con bastante sed. La vista se me nublaba y en 2 ocasiones en la calle me desmayé. Y de ahí fue donde recurrí al doctor y fue cuando me diagnosticaron que tenía diabetes. Y justamente, Celeste, esos síntomas están relacionados directamente con la enfermedad. Mucha sensación de hambre, mucha sensación de sed, la pérdida de peso inexplicable, estar yendo al baño, tener esos episodios de alteración de la conciencia, son alertas justamente de esta condición. Y es por eso que, en su caso, pues en ese momento le hicieron el diagnóstico de esta enfermedad y que son parte de los síntomas de la diabetes mellitus. Ahora bien, Celeste, conociendo, aparte de los síntomas que fue presentando, cuando le dieron un tratamiento, ¿cuál fue su experiencia con el tratamiento convencional que le dieron a partir del medicamento que le empezaron a dar? Le comento, me empezaron por tratar con metformina. La metformina lo que hizo fue adelgazarme demasiado. De ahí vieron que no me ayudaba la metformina, me empezaron a dar insulina. Traté con la insulina más o menos hace 14 años hasta que logré llegar con el doctor Jacobo y el doctor Jacobo me dijo que ya estaba yo resistente a la insulina, entonces me empezaron a tratar con Diabenol y gracias a Dios eso me ha controlado bastante el azúcar y la ansiedad de hambre, que es lo que más mantenía. Ok, perfecto, Celeste. Y bien nos adelantaba al inicio de que a partir del desarrollo de la diabetes pues se desarrollaron ciertas complicaciones. Una de ellas fue la presentación de úlceras en el pie. ¿Hace cuánto tiempo después de haber sido diagnosticada con diabetes mellitus empezó a presentar esta complicación? Como tengo 15 años más o menos, hace 2 años fue cuando de la nada, ahí sí que fue de la nada, mis pies se empezaron a inflamar. Y vimos en mi casa que se me saltó como, yo no sabía que era un hueso saltado, sino que era como una llaga. Hasta que empecé a llegar al hospital, fue cuando me dijeron de que uno de mis huesos se había complicado. Fue cuando me mencionaron el pie de Charcot. Entonces, le puedo decir que más o menos a los 13 años después de que me diagnosticaron diabetes, empecé a relacionarme con más o me empezó a complicar un poquito más en el pie. Ok, Celeste, y quiero preguntarle, ¿cuál fue el impacto de ver esas úlceras en los pies, de ver este hueso que estaba siendo afectado cuando le dieron pues, este diagnóstico, le dieron visibilidad de lo que estaba pasando? ¿Cuál fue su primera impresión? Miren, no fue tanto la impresión, sino las noticias que me iban dando en los hospitales. Porque en la mayoría de hospitales que visité casi todos eran aquello de que me iban a amputar mi pie. Entonces para mí fue una tristeza muy grande. La ayuda de mi familia me ayudó un montón. Sí. Totalmente
Totalmente, ¿verdad? Y es que es ahí justamente en esos momentos donde hay más dificultades, cuando necesitamos de la familia, totalmente de acuerdo. Y con la familia y la ayuda, obviamente, de todos los involucrados, pues se sale adelante, ¿no? Y por eso es que justamente hoy la tenemos acá con nosotros, Celeste. Celeste, ahora bien, me decía que hace algún par de años fue a la clínica por primera vez con el doctor Jacobo Aguilar, ¿sí? Sí. Y él le inició algún tratamiento como de Avenor, Venum. ¿Cuál fue la experiencia que ha tenido a partir de incluir estos tratamientos a sus múltiples terapias que ha tenido en todo este tiempo? Los tratamientos son bastante efectivos, me han ayudado bastante a bajar el azúcar, a controlar mi ansiedad de hambre y también me han ayudado a poder cicatrizar mis heridas. Cada vez que me salen heridas en los pies, me he notado que rápidamente me ayudan a cicatrizar. Ok, perfecto. Entonces realmente pues vio un cambio importante en estas úlceras que se estaban presentando en sus pies justamente. Exacto. Ok. Y hubo una mejoría también en el tema de controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. Ya me decía que tuvo experiencia con medicamentos convencionales, como la metformina, o llegó a utilizar tratamientos un poquito más fuertes como la insulina, pero que al asociar justamente productos como el Avenor también tuvo una mejoría importante en disminuir los niveles de azúcar. Bastante, eso fue bastante porque hasta hoy fecha ya llevo más o menos 6-7 meses de estar utilizando Diabenol. Okay. Y ya he eliminado por completo la insulina. Ok, perfecto. ¿Y actualmente combina la Diabenol con tratamiento farmacológico? No, solo tengo Diabenol, Plandol y Megaplex, es lo único que tengo ahorita y como le comento, es gracias a Dios sí me han ayudado bastante en el diario, en mi vida diaria. Perfecto, qué excelente, Celeste, saber eso. Y en relación a eso, ¿en cuánto tiempo empezó a tener efecto justamente la medicina biomolecular que el doctor le otorgó? Como a los 2 meses más o menos. Ya llevando el tratamiento normal, porque cuando lo empezamos a combinar con la insulina. Ok, perfecto. Entonces el doctor Jacobo me dijo poco a poco hay que ir quitándola, hay que ir eliminándola y gracias a Dios hasta hoy le puedo decir que solo tengo Diabenol. Perfecto. Y presentó Celeste, y quisiera saber, y creo que todos los televidentes quieren saber, ¿alguna reacción adversa a partir de incluir estos tratamientos? ¿Hubo algún efecto notorio o algo por el estilo? En mí no. Ninguna molestia, ningún síntoma. Ninguna molestia. Ok, perfecto. Celeste, ¿cómo realmente pues, ha cambiado su calidad de vida a partir de empezar esos tratamientos biomoleculares dentro de su tratamiento de la enfermedad? Pues me han ayudado bastante, gracias a Dios. Como le comento, me logré recuperar bastante. Tengo 1 año y medio de que me operaron el pie. Okay. Estaba bastante delgada, deprimida y gracias a Dios, ya con el tratamiento indicado, por así decirlo, me han ayudado bastante y hasta en mi ánimo. Se nota que tengo ganas de seguir adelante. Okay. Y ya no he escuchado la palabra amputación, que era la palabra a la que más miedo le tenía. Perfecto. Me han ayudado mucho. Perfecto, justamente, ¿verdad? Y es que una de las complicaciones temidas en la diabetes pues es obviamente lo que le sucedió a Celeste, y a partir de los tratamientos que existen hoy día pues en ciertas complicaciones se menciona mucho esta palabra de amputación, ¿no? Y obviamente eso genera un temor muy grande. Pero Celeste, a partir de haber tenido esta experiencia de incorporar la medicina biomolecular, ¿qué recomendaciones le daría usted a las personas que están padeciendo hoy día de diabetes mellitus y que tienen alguna de estas complicaciones similares a la suya? Bueno, mi recomendación, la primera sería tratárselo rápidamente, buscar ayuda lo más rápido posible, porque yo sí eso dejé, yo durante mucho tiempo dejé de visitar al doctor. Okay. Y eso me complicó. Entonces, una recomendación sería buscar rápidamente a un doctor para que no lleguen hasta el punto al que yo llegué y que no lleguen a escuchar la palabra amputación, porque eso es deprimente. Claro. Es triste oír que le van a amputar un pie o una mano a uno.
dice uno, le va a cambiar la vida a uno. Incluso a mí me la cambió, porque ahora tengo que andar con un bastón, mientras antes yo salía, corría, era dependiente de mí misma. Ahora tengo que andar con alguien para que me pueda apoyar. Claro. Okay. Entonces sí, sería buscar rápidamente un doctor. Perfecto, Celeste. Y es que sí tocó un punto bien importante, ¿verdad? Es que cada vez la atención temprana, la búsqueda justamente a un médico o a un profesional de la salud puede contribuir notablemente en evitar complicaciones, en retrasar cualquier severidad y en mejorar la calidad de vida. Celeste, antes de terminar, me gustaría saber qué mensaje le daría usted a los profesionales de la salud hoy día para que tomen en consideración todos estos aspectos por los que usted atravesó y cómo pues de alguna manera el médico tiene que fijarse, ¿verdad?, en tratar de manera integral a cada uno, en su caso, ¿verdad?, que fue de esa forma, esa como experiencia que usted tuvo con los médicos, y qué le diría hoy día al profesional de la salud para que de pronto pues involucrara todos estos procesos. Bueno, mire, con las experiencias que yo tuve en lo que fueron los hospitales, que nos tuvieran un poquito más de paciencia. Yo visité hospitales que yo sé que están con bastante gente, pero deberían de tenernos un poquito más de paciencia. Yo vine a encontrar paciencia en la doctora Maritza, una doctora muy buena, a la que le aprecio mucho, y al doctor Jacobo. Ellos me han apoyado un montón, y eso les digo, lo ayuda a uno en el ánimo, en salir adelante, y eso es muy bonito. Perfecto. No, totalmente, ¿verdad? Y no cabe duda que la atención integral de los médicos hacia los pacientes pues es lo que también hace que la enfermedad vaya cediendo y se vaya controlando. Y ese es un claro ejemplo de esa situación, Celeste. Así que le agradezco por su tiempo, le agradezco por estar con nosotros, por haberse animado a contar su testimonio y obviamente ser una fuente de información para toda la población en general. Muchísimas gracias, y les agradezco mucho la ayuda y el apoyo que me han dado. Totalmente, Celeste. Y antes de terminar este segmento, solo para recordarles, ¿verdad?, de que existe una atención médica especializada, como bien lo mencionaba Celeste, a través de doctores de mucha experiencia, como el doctor Jacobo Aguilar, la doctora Abela Miranda, el doctor Eric Prado. Y justamente pues para ello contamos con clínicas del Centro de Innovación Médica, que están ubicadas en la Torre Luna Etical Futura, en el 8º nivel, para que la atención para todos los pacientes sea óptima, agradable, y ahí sí que de manera integral podamos contribuir a la calidad de vida. Así que no se pierdan el siguiente bloque, porque vamos a seguir hablando de otros testimonios y las experiencias que han tenido los pacientes. Les agradezco por su tiempo. Después de estos consejos de salud, saber que va a ser amputado un miembro de su cuerpo. Yo me sentí triste, muy triste. Mis hijos, mis nietos lloraban. no se despegue de los investigadores médicos. Seguimos con el siguiente bloque y vamos a seguir con testimonios importantes relacionados a la diabetes mellitus. Y para ello, pues el día de hoy me acompaña Gloria Gramajo. Gloria, qué gusto tenerla en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bendito Dios, bien, por la gracia de Dios estoy aquí, en este lugar, pues para dar mi testimonio, que en realidad pues vine porque mi hermana pues vio el programa de la doctora, y entonces de seguro de estos programas que pasan aquí por televisión, ¿verdad? Y de ver mi hermana cómo estaba yo, que ya me amputaban mi pierna. Entonces ella se abocó a mi familia y dijo, llevémosla. Pues gracias a Dios. Primeramente le doy gracias al Señor porque Él nos presentó esta oportunidad y me trajeron ahí con la doctora. Y hasta aquí estoy con mis dos piernas. Bendito Dios.
Qué excelente, de verdad, Gloria, realmente saber justamente por las situaciones que ha atravesado, las complicaciones, pero que gracias a Dios con las ayudas pertinentes pues ha evitado caer en ciertas complicaciones que van a mermar su calidad de vida. Y ahora, Gloria, sabiendo un poquito más y conociéndola un poquito más de toda la enfermedad, ¿cuál fue su impresión cuando le diagnosticaron diabetes mellitus? ¿Recuerda usted hace cuánto tiempo fue su diagnóstico? Fíjese que del tiempo yo solo me recuerdo que tenía como la edad de 35 años. Okay. Cuando no me dijeron qué era lo que yo tenía. Okay. Lo único que me dijo el doctor que yo tenía que comer bastante dulce de abeja. Pero no me dijeron cuánto tiempo. Entonces, lo que hizo mi familia, pues, comprarme las bolsas de dulces y yo chupaba dulce. Y de repente me fui me recuerdo bien que era una Semana Santa y el doctor me dijo que no fuera a estar comiendo pan, pero a todo esto él no dijo que yo tenía esa enfermedad. Bueno, pues pasó así y pasó el tiempo cuando de repente me dijeron que era lo que yo tenía. Pero como ya le digo, todavía estaba yo joven, no me preocupó, para nada me preocupó. Ya nos fuimos preocupando un poco más porque mi madre también padecía de esa enfermedad. Ya le fui poniendo un poquito de asunto, ya empecé a tratarme en medicina y así he estado cuando empecé con esa enfermedad, pues que ya el doctor ya me empezó a tratar medicina y así estuve, pero ya todo esto llegué a lo de los pies, pues. Y entonces este pie tengo amputado 2 dedos, que rapidito caí en esa enfermedad de ¿Las úlceras diabéticas, Gloria? Sí, úlceras diabéticas, pero como le dijera yo, ya con gangrena, sí. Rapidito. Entonces fue que me amputaron el primer dedo, ya no pasó ni un mes cuando ya el otro dedo me los amputaron. Bueno, gracias a Dios, hasta ahí sané y todo, pasé un tiempo, ya caí con el otro pie. Pero fue cuando escuchamos pues de la doctora, pero ya a todo esto ya el dedo grande, se puede decir, ya me estaba cayendo por pedacitos, los pedacitos de piel, el huesito, ya tunquito tengo ahí del dedo grande. Y avanzando la enfermedad, porque ya me llevaron a Shela a hacerme exámenes. Ahí fue donde me dijeron pues que me iban a amputar mi pierna, que hasta arriba. Y bueno, pues mis hijos, como para la gloria de Dios puedo decir, porque mi Dios me ha regalado unos hijos excelentes, todos se unieron y dijeron no queremos que mi madre le vayan a amputar su pierna, tenemos que luchar por ella. Y mi familia, mis hermanos, empezaron pues a ver qué se iba a hacer. Y mi hermana vive en Shela. Y ella fue la que vio el programa. Fue cuando le habló a uno de mis hijos y le dijo, mira, en tal parte hay una clínica, dijo. Sí. Y llamaron a la clínica, pero lastimosamente llamábamos en horas que ya no había nadie. Era a las 5 de la tarde, a esa hora llamaban. Y no había quien respondiera. Y al fin volvió a ver mi hermana el programa. Y ya encontró la dirección de la doctora Marixa. Okay. Y ya nos venimos para ahí con ella, pero no podíamos salir, doctor, porque fue en el tiempo cuando estuvo
Esas huelgas. Las huelgas. No podíamos salir a ninguna parte. Ya ni bien pasó la huelga, nos venimos a buscar ahí a Difesas, a buscar pues. Y bendito Dios, pero yo traía mi tamalón que ya me reventaba mi pie. Y justamente por eso, Gloria, yo le quería hacer la pregunta, ¿cómo cuando vio todos estos cambios en sus piernas, las amputaciones por las que tuvo que pasar, que nos comentaba, el tener esta edema, este hinchazón en toda la pierna, cuál fue su impresión, ¿verdad? ¿Cómo se sintió usted emocionalmente cuando vio todos estos cambios en sus miembros inferiores? ¿Cómo cree usted que se va a poner una persona? Saber que va a ser amputado un miembro de su cuerpo. Yo me sentí triste, muy triste. Mis hijos, mis nietos lloraban cuando supieron pues de que me iban a amputar mi pierna. Ellos lloraban. Y bendito Dios, pues, y a donde encontramos aquí a la doctora, por eso le doy gracias a Dios, porque cuando la doctora me vio, ya les digo, yo traía bien inflamado mi pie, ya no, ya mi pie ya morado. Yo bien me recuerdo que la doctora agarró el bisturí y me partió casi a la mitad del pie, a sacarme todo eso podrido. A mí se me miraba el hueso por debajo. Pero bendito Dios, y lo que me dio ánimo de seguir adelante, cuando vio la doctora dijo, si sangra, hay vida. Y no ponga la mirada en mí, dijo, es Dios el que va a hacer la obra. Y doy gracias a Dios porque Él fue que me puso en mi camino a la doctora. Yo doy gracias a Dios por todo ello. Y como dije la vez pasada cuando vine y que ya no alcancé a dar mi testimonio, yo por eso le pido a Dios, por todos los doctores que están en este plan de ver por la humanidad más bien. Porque están viendo ellos, están dando la medicina acertada a la enfermedad. Y gracias a Dios ya no siguió. Subió la enfermedad a otro dedo, pero ahí está mi dedo, ahí está, ya está seco. Perfecto. Y justamente, sí. Gloria, con respecto a los tratamientos que le dio la doctora Maritza, sí. Usó pues obviamente varias alternativas, ya nos comentaba algunas, pero sé que actualmente también utiliza productos como Diabenor y Venom, que la doctora pues también le ha recomendado y le ha recetado. Eso es lo que sigo usando. Ok, ¿y cómo se ha sentido con esos tratamientos a partir de que los incorporó? Pues gracias a Dios, muy bien, me siento bien. Ya con ánimo de seguir viviendo, se puede decir, porque ya no tengo aquella pena, aquella angustia de que me van a amputar mi dedo, no, o que me van a amputar de una vez mi pierna, no. Gracias a Dios ya mi pie está normal, se puede decir, ya está seco el dedo. Claro. Sí, bendito Dios. Y a la medicina, pues que me han dado, sí, claro. Gracias. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo lleva ya tomando estos productos, Gloria, perdón? Desde que empecé a venir ahí con la doctora, vine en el 2023 y empecé el 8 de diciembre, me recuerdo. Y desde entonces ella me dejó medicina y he estado tomando hasta el día de hoy. Perfecto, Gloria. Sigo tomando. Gloria, y solo para finalizar, ¿cómo se siente usted actualmente? ¿Cómo se siente físicamente a partir de todo el proceso tan difícil que pasó? Pero sin embargo, pues llegó a una solución, ¿verdad? Que ya nos decía que a través obviamente, de las manos de Dios, a través de las guías de los doctores como la doctora Maritza, sí. Y a través de los tratamientos, ¿cómo se siente hoy día, Gloria? ¿Cómo está usted? Pues gracias a Dios me siento muy bien. Sí. Y que por eso hacemos este viaje desde Tecumán hasta este lugar. Ok. Así es.
Perfecto, Gloria. Entonces, le agradezco por su participación acá en el programa Los Investigadores Médicos. Es un ejemplo también su testimonio y su caso para que todo el mundo pues, se entere de las situaciones tan complejas que pasó y cómo pues, a través de diferentes herramientas pudo lograr tener pues, una calidad de vida óptima y adecuada. Así que, Gloria, le agradezco por este espacio. Gracias. Y ustedes, amigos, no se pierdan el siguiente bloque para cerrar con el doctor Jacobo Aguilar y hablar cómo la medicina biomolecular tiene un impacto en esas enfermedades y las complicaciones de la diabetes mellitus. Después de estos consejos de salud, La medicina biomolecular, más allá de aliviar los síntomas, corrige el mecanismo que se alteró. En este caso, resistencia a la insulina, anomalías que estaban ocurriendo a nivel de los vasos sanguíneos. no se despegue de los investigadores médicos. Y seguimos en este bloque final, en los investigadores médicos, en donde hablaremos justamente con el doctor Jacobo Aguilar. Doctor Aguilar, qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Doctor Vargas, un gran gusto que estés igualmente en esta conducción porque de alguna manera tu intervención dará pauta que podamos orientar bien estas preguntas que son tan importantes, sobre todo porque el público siempre está esperando esos tips que trasladamos acá, así que igualmente, George. Justamente, doctor, y es que importante, ya veíamos la explicación de la doctora Adela Miranda sobre la diabetes y sus complicaciones, los casos previos que tuvimos y los testimonios de Celeste en el caso de la diabetes en la complicación con la artropatía de Charcot y en el caso de Blanca con la complicación de teniendo diabetes y presentando úlceras en miembros inferiores. Entonces, doctor, la primera pregunta que le hago, ¿cómo es que la medicina biomolecular se integra justamente a este tipo de enfermedades y complicaciones que vimos previamente en los testimonios? Esa pregunta, como todas, tiene mucha importancia, doctor Vargas, porque generalmente la mayor parte de intervenciones terapéuticas están encaminadas a corregir síntomas, ¿verdad? Y a dar algunos alivios temporales. Y la medicina biomolecular lo que tiene como objetivo es corregir la causa, qué fue lo que causó que se alterara un mecanismo y dio origen a la enfermedad. Y hasta que incidamos en lo que son las causas, no vamos a tener resultados que vayan a ser valederos por largo tiempo. Así que la medicina biomolecular, más allá de aliviar los síntomas, corrige el mecanismo que se alteró. En este caso, resistencia a la insulina, anomalías que estaban ocurriendo a nivel de los vasos sanguíneos, de los nervios periféricos, que ocasionaron problemas tan serios como los que vimos en los casos que presentamos. Totalmente, doctor. Y eso es bien importante justamente porque nos da una integridad de que estas biomoléculas tienen un efecto importante en las condiciones. Pero, ¿cuál es la importancia realmente, doctor, de presentar estos casos ante la comunidad en general, ante el gremio médico y conocer que los bioconjugados también tienen una función en estas condiciones? Nos han motivado varios aspectos, ¿verdad, George? Uno es el que estadísticamente siempre vemos que la incidencia, la prevalencia de estas enfermedades va en aumento. Y luego cuando vemos a estos pacientes, como los casos que presentamos, llevan largos tiempos de tratamiento, infructuosos la mayor parte de veces, y luego complicaciones derivadas de intervenciones que tal vez no había que haber hecho a destiempo. Y sobre todo, una condición que es muy delicada. Y este es un aviso a los pacientes, no deben normalizar sentirse mal. Imagínate tú que uno tiene un pellejito saltado, un padastro en un dedo y molesta. Lo que ha de ser tener una llaga, una úlcera en las piernas. Y vivir con eso a largo tiempo te priva de toda una condición de vida adecuada. Y cuando vimos los resultados tan efectivos, la integración de una doctora naturópata que nos llevó estos casos y cómo ella fue integrando también la medicina biomolecular a su práctica y el resultado tan notorio que vimos hoy, eso nos sigue motivando, George, saber que
Si hubo 2 personas que se beneficiaron, pueden ser 4, 6, 10, puede ser exponencial el número. Totalmente, doctor, y es que justamente esa es la importancia, ¿no? Realmente cuando se integran estos tratamientos y cómo pueden venir y causar un beneficio, un impacto importante en los pacientes, como bien lo mencionaba, y cómo contribuir a la calidad de vida, que es lo que buscamos básicamente en cada uno de ellos. Y realmente, doctor, cuando hablábamos y escuchábamos los testimonios de ambos casos en ambas enfermedades, hablábamos de 2 productos específicos de la medicina biomolecular. Uno de ellos de Avenor, y yo le quiero preguntar, doctor, para que el público conozca un poquito más acerca de qué es de Avenor y cómo funciona. Hay un conjugado, un componente que es el ácido alfa-lipoico. ¿Podría explicarnos cómo es que funciona sobre la insulina y qué efecto tiene en la enfermedad de la diabetes? Es asombroso, ¿verdad? Cómo toda esta condición de los componentes que tienen nuestras moléculas, tal como hemos venido haciendo alusión a la idea de nuestro fundador, de cómo integrar moléculas que van en un compuesto a hacer diverso tipo de funciones. Uno de los aspectos importantes del ácido alfa-lipoico es que también disminuye la resistencia a la insulina, que la doctora Miranda explicó muy bien cómo es que ese es casi el pilar sobre el que asienta la enfermedad. Una vez que hay resistencia a la insulina, no hay forma de que la glucosa entre en las células y se lleve a cabo todo el proceso energético tan importante. Y ese azúcar empieza a circular y como que fuera una brea dañina a causar daño en toda la economía del sistema. El ácido alfa-lipoico también tiene una característica importante que la contiene el de Avenor, y es que está indicado para disminuir el daño que tienen las fibras nerviosas periféricas. Ya es una condición recomendada por científicos de que uno debe de tratar al diabético con un componente como el ácido alfa-lipoico para disminuir esa condición de neuropatía que persiste, como decía bien la doctora, 24/24. Así es que esa condición la tiene integrada el de Avenor y se suma a otra buena cantidad de efectos que tiene en el organismo, como mejor utilización de la glucosa, disminución del daño pancreático, mejor utilización de la glicemia a nivel de músculo, de hueso. Es asombroso lo que los componentes de estos bioconjugados desarrollan. Las personas empiezan a tener de alguna manera saciedad al ver inhibido esa necesidad de comer tan tremenda, al estar regulados. Ok, perfecto, doctor. Entonces podemos decir que realmente Avenor, a través de sus componentes, va más allá de, obviamente, tener un impacto en disminuir los niveles de azúcar en sangre, sino que también aporta efectos importantes en las complicaciones que esta enfermedad pueda resultar, ¿no? Como bien lo explicaba, hablando de cómo este componente tiene esa capacidad de actuar sobre los nervios y contribuir a una complicación bien temida, la diabetes, que bien lo mencionaba la doctora Miranda en el segmento anterior, sobre la neuropatía diabética. Ahora bien, doctor, también conocíamos un poco acerca de la experiencia de Venum en el tratamiento de algunas complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Cómo es que Venum, a través de sus componentes, entre diosmina, hesperidina, tiene una función importante en las úlceras diabéticas? Interesantemente, hemos empezado a recabar mucho de esa información en toda la documentación, que incluso aquí hago alusión de cómo dentro del equipo de investigación tú has tenido a tu cargo revisar tanta bibliografía, ¿verdad? Es decir, tenemos un sustento atrás que nos respalda de tanto científico, incorporando cada vez más conocimientos sobre estas moléculas. La punicalagina presente en el Venum hace que finalmente las arterias y las venas se puedan recuperar, corrige el daño que tiene la capa interna de arterias y venas que se llama endotelio. De tal manera que el aporte de punicalagina es único, porque eso nos hace en el Venum tener un diferencial. Más el aporte de la vitamina C, desde luego, pero punicalagina, que es extraída de la granada, tiene ese efecto protector en los vasos sanguíneos. Cuando veíamos estos casos llegar a la clínica y se les efectuaban sus curaciones, íbamos viendo cómo las úlceras iban cerrando y finalmente se corrigió. Estábamos contentos de ver que estas personas habían tenido meses sin que esto se corrigiera. Así es que tenemos evidencia científica y tenemos evidencia en la clínica.
Perfecto, doctor. Y es que realmente el poder asociar muchas terapias puede darle un plus al paciente, puede darle una integridad efectiva y obviamente brindar calidad de vida. Y a partir de ahí surge otra pregunta, doctor. Los pacientes por lo general con diabetes y sus complicaciones que tienen pues obviamente muchas dolencias y demás, el aspecto emocional también se ve mermado. Entonces, doctor, ¿cuál es el impacto de también tener a la par ayuda sobre la terapia emocional y suscitar como los eventos y disminuir las complicaciones que pueda tener este paciente, y también cómo puede ayudar trabajar aspecto emocional en que la enfermedad se vaya controlando y se vaya curando? Realmente, como bien se describe, ¿verdad? La emoción es una condición compleja porque tiene un asiento orgánico. ¿Verdad? Está reconocida en el cerebro, digamos. Hoy nos explicaba en la plática la licenciada Gaby Morales, cómo de alguna manera no elegimos experimentar miedo o alegría, sino que viene como respuesta a, o ya es algo aprendido que después vuelve a surgir. Y en estos pacientes, doctor Vargas, el asunto importante es que al estar con nosotros en la clínica y poder estar expresando todo lo que les está ocurriendo, generamos tiempo también para eso. Y no es solo una consulta muy concreta respecto a elaborar una receta y que el paciente se vaya a casa, sino que terminamos conociendo qué hay en la vida emocional de estas personas. Y de alguna manera los médicos también hemos desarrollado un entrenamiento y un aprendizaje en trabajar estas condiciones. Hemos pasado por la experiencia también de tener psicoterapia para algunos eventos que nos han ocurrido como humanos. Y ya tuvimos en el pasado grupos de apoyo para poder ayudar más efectivamente, y hemos platicado con el staff médico, con el staff de la empresa, que queremos hacer de alguna manera otra vez los grupos de terapia incluidos en la clínica. Pero desde ya, un paciente que llega puede sentirse escuchado, abrazado, solidario en la condición que está pasando con él. Perfecto, doctor. Y es que justamente eso es lo que se busca hoy día en la medicina, ¿no? Ser integrales en cómo tratar al paciente y obviamente a partir de ahí brindarle más soporte, un mejor tratamiento, una mejor orientación al paciente para que obviamente vaya aliviando sus dolencias, sus síntomas y demás. Doctor, yo le quería preguntar, en su experiencia y obviamente la cantidad de pacientes que ha visto a lo largo de todos estos años, ¿cuál ha sido el resultado y la evolución que ha tenido la medicina hoy día y cómo la medicina biomolecular también se suma justamente a una propuesta interesante para los pacientes para mejorar sus condiciones y la calidad de vida? ¿Cuál es la experiencia que ha tenido a través de todos estos años e incorporar ese tipo de terapias integrativas al paciente? Yo creo, George, que por fortuna fuimos educados por médicos que fueron nuestros tutores, que creían mucho en los minerales, en los aminoácidos, en las vitaminas, en la nutrición, en el soporte, en la suplementación. Y hay un periodo de tiempo, probablemente hace unos 20 años para otros 20 atrás, que eso se fue de alguna manera olvidando, dejando por un lado. Se dejó como, si usted quiere, tome vitaminas. Y más allá de las vitaminas es que requerimos de todos estos elementos. Entonces la medicina biomolecular es algo antiguo que ahora está resurgiendo. Incluso yo podría decir que, tal como hablamos de el doctor Giorgi, que descubrió el primer polifenol, Héctor Paredes vino a aportar a la medicina biomolecular. Se interesó en estas moléculas y dijo, esto tiene propiedades. Y es interesante, ¿verdad? Porque el doctor Giorgi dice que descubrir algo es ver lo mismo que está viendo todo el mundo, solo que verlo de manera diferente. Es todo un aporte, George. Todo un aporte. Nos sentimos satisfechos, pero no del todo complacidos, porque todavía tenemos retos y desafíos por cumplir, ¿verdad? Queremos ser aún más efectivos en la resolución de ciertas condiciones. Hay ciertos tipos de enfermedades que todavía tenemos complicación, como ocurre en cualquier proceso. Sin embargo, nos está satisfaciendo y dando un gran empuje el hecho de ver que la calidad de vida mejora yo diría el 100% de los pacientes que logramos ver en la clínica, y a ellos aprovecho a agradecerles porque depositar la confianza de su salud en nosotros es para nosotros un compromiso, motivo de alegría y motivo de inquietud sobre ver qué más vamos a poder aportar.
Excelente, doctora Aguilar. Y es que justamente la medicina, como todo, va cambiando conforme el tiempo y conforme los nuevos descubrimientos, y por eso pues la medicina biomolecular se ha sumado a hacer una terapia que viene a complementar los tratamientos muchas veces farmacológicos y vienen a brindar justamente un efecto importante en el paciente. Así que, doctor, le agradezco nuevamente este espacio por conocer y obviamente transmitir esa información tan importante para el público en general. Y a ustedes les digo, pues sigan en sintonía para seguir en Los Investigadores Médicos en el siguiente programa y hablar sobre enfermedades que los aquejan día con día y que es importante cada vez informarnos más. Así que saludos a todos.